Saludos, seguidores del morbo. Acá Capucha Reviews en un nuevo video. Como habrán visto en el título del vídeo, hoy vamos a analizar la versión de Jeff the Killer, que intentó pulir las fallas de su predecesora, y darnos una historia más realista y mejor estructurada. Estamos hablando nada más y nada menos que de Jeff the Killer 2015. Rebuild de, no, End of Jeff. Este video debería ser considerado como la parte 3 de una trilogía que comencé con el primer video del canal, que a su vez, esta serie de vídeos comenzó porque el borrador del guión original me quedó demasiado largo, así que fue dividido en 3 partes. Por eso mismo te invito a ver las 2 partes anteriores donde analizamos a los relatos predecesores de la versión que veremos hoy, para al final del video, dar una conclusión sobre cuál de las 3 versiones más conocidas de Jeff the Killer, se encuentra la mejor historia y elementos del personaje, bajo mi criterio, que puede ser diferente al tuyo por supuesto, pero para eso está JudioTube, para intercambiar sanamente nuestros puntos de vista y bla bla bla. Sin más que agregar por el momento, empecemos con el videito feo. La historia de Jeff 2015 comienza de manera similar a la de su predecesora del 2011, con Jeff y su familia mudándose a un nuevo vecindario, debido al ascenso de su padre. Jeff y Liu, luego de una semana de haber llegado a su nuevo pueblo, deciden dar un paseo en bicicletas hasta llegar a la pequeña zona céntrica del lugar. Deciden ir a un videoclub local mientras tienen una pequeña charla de forma nostálgica de su viejo hogar, y de que deben convencer a alguno de sus padres de abrir una cuenta en el videoclub para poder alquilar películas. Bromean un poco de cómo Jeff iba a usar sus dotes de seducción del Temach para poder pedirle a la chica que estaba en el local les abriera una cuenta en el negocio, solo para ser interrumpidos por la misma chica, que les pregunta si las bicicletas dejadas enfrente del local eran de ellos, a lo que los chicos vieron como otros 3 muchachos estaban usando sus bicicletas sin permiso. Jeff y Liu fueron afuera y se encontraron con el trío de bullies genérico de la anterior versión, Randy, Troy y Kate, usando sus bicicletas impunemente. En esta versión, los bullies son más una bola de nenazos que potenciales miembros de Al Qaeda como los del relato original, solo que son un poco mayores, de alrededor de 14 años, al igual que Jeff que tiene 15. Cuando digo nenazos me refiero a que más que ser el tipo de bullies delincuentes con navaja, son más 3 niños mimados que están acostumbrados a salirse con la suya debido a la influencia de sus papis, como veremos más adelante. Cuando Jeff y Liu les preguntaron qué estaban haciendo usando sus bicicletas sin permiso, ellos se presentaron y respondieron que como las vieron ahí tiradas simplemente las tomaron diciendo que alguien las habrá dejado ahí para ellos, obviamente en un tono burlón. Jeff intentó manejar la situación pacíficamente, se presentó diciendo que él y Liu se habían mudado hace poco desde Nueva Orleans. A lo que uno de los bullies le respondió que no estaban en Nueva Orleans, y a otro le molestó que los llamara por su nombre. Jeff en ese momento dejó de lado cualquier tipo de protocolo y decidió llamarlos por lo que eran, unos imbéciles. La escena de la pelea ocurre de forma distinta a la escena del 2011. Acá empiezan queriendo pegarle a Liu, pero Liu se defiende. Se comenta que tanto Jeff como Liu tomaron clases de boxeo, por lo cual tenían ventaja contra este trío de mamis, que por lo visto no estaban acostumbrados a que les devuelvan los golpes. Jeff, al ver a Liu un poco golpeado, se enoja con los bullies, y se mete a la trifulca para darle sus buenos combos a los nenazos estos. Randy, el líder, estaba paralizado del miedo y no se podía mover. Troy, que era otro de los ineptos, intentó hacer algo pero Jeff lo cagó a palos. Cuando Jeff se estaba acercando a Randy para darle amor rudo a él también, Liu le dice que ya basta, a lo que Jeff con una voz apagada dice: ¿por qué ahora, Liu? Esto es lo que buscaban, viva el diablo. Y Liu le responde: boludo, están llamando a la gorra ahí a Jeff. Como en todas sus versiones, se le fue la locura y decidió huir de la policía. Luego de un rato de ir escapando se dirigen hacia su casa, para encontrarse con una desagradable sorpresa. La policía estaba en su casa, y le habían contado a sus padres lo que había ocurrido. Los chicos cuentan lo que pasó, que el trío de bullies con 141 cromosomas entre los 3, habían estado usando sus bicicletas sin permiso, y cuando Jeff quiso dialogar con ellos los bullies los atacaron. Sus padres dicen que eso no es lo que la policía les había contado. Un oficial se acerca a los chicos y les dice que tenían quejas serias sobre ellos, y que fueron ellos los que empezaron la pelea con Randy y sus amigos. Jeff, al momento de escuchar cómo el policía se refería al trío de bobos con tal grado de cercanía, Randy y sus amigos, se dio cuenta que muy probablemente el policía tenga algún tipo de cercanía con la familia de Randy al ser un pueblo pequeño. El oficial, de apellido Williamson, le dijo a los chicos que como no habían dejado las bicis encadenadas, no podían molestarse porque viniera alguien y las agarrara, porque la propiedad colectiva es el futuro de la sociedad, y que es un acto de desigualdad fascista que Jeff y Liu tuvieran bicis en ese momento y Randy y sus amigos no. Jeff intenta apelar a sus padres, que si de verdad creen todas esas patrañas, pero tanto el papá como la mamá de Jeff están decididos a no darles el beneficio de la duda a sus hijos. El oficial Williamson les dice a los chicos que los padres del trío de bullies no presentarán cargos, pero que mantendrán un ojo sobre ellos. Jeff se emputa y le pregunta al oficial si Randy se lo coge, que tanto lo defiende.
A lo que el papá de Jeff se recalienta y los manda tanto a Jeff como a Liu a sus habitaciones. Ya en la habitación de ambos, Jeff y Liu tienen una charla al respecto de todo lo que pasó, de cómo la policía cuidaba al trío de bullies, y de cómo sus padres en ningún momento creyeron en ellos. A lo que Jeff le explica a Liu que sus padres solo les importa la imagen de ellos mismos, y su deseo de poder mezclarse en el nuevo vecindario. Jeff le dice a Liu que el curso de acción a partir de ese momento será ignorar por completo a Randy y a sus secuaces, porque están solos en esto, solo él y Liu. A la mañana siguiente cuando van a la cocina para desayunar encuentran a sus dos padres esperándolos, mirándolos con decepción. El padre de Jeff le cuenta a sus hijos que Randy es hijo de uno de los socios de su empresa, y que estuvo toda la mañana hablando con el padre para quedar en buenos términos. El padre de Randy deja todo ahí, pero el padre de Jeff se emputa con sus hijos por, entre comillas, no pensar lo que hicieron. Ese chico, Randy Hayden, su padre es socio de mi empresa, ¿lo sabías? ¿Siquiera pensaste en eso cuando lo golpeaste por tu bella bicicleta? Simplemente no lo pensaste, ¿verdad, Jeff? Añadió Shelia. ¿Cómo podría haberlo sabido? Matt suspiró y continuó. Bueno, he pasado toda la mañana hablando con su padre por teléfono. Su padre está dispuesto a dejar el asunto atrás, pero hijo de mierda, tengo que lidiar con eso en el trabajo ahora. ¿Tienes idea de cuánto daño podría haberme hecho a mí, a nuestra familia? Jeff se excusa de que no tenían forma de saber de quién era hijo Randy, y que la pelea no fue por las bicicletas en sí, diciéndole a sus padres que vean cómo tenía lastimado el labio a Liu. Por Dios, Jeff, así que un chico jugó un poco y rudo con tu hermano, ¿es eso una razón para luchar contra ellos? Yo quería hacer amigos con algunas de las otras familias en este barrio, pero gracias a ti. Ya no sé si eso será posible. A la mamá de Jeff le importa un carajo, y se lamenta porque ella quería hacer amigas en el lugar. Los padres proceden a comunicarle a los chicos que Liu irá a vivir con su tía antes de que arranquen las clases, y se quedará ahí por el resto del año. Y así como así, Liu se tuvo que ir a lo de su tía, y Jeff se quedó solo. Luego de ver cómo su hermano se iba, Jeff describe volver a sentir esa rabia asesina, pero en vez de causarle hipertensión, Jeff describió que su rabia se sentía agradable. Y Jeff empieza a describir poéticamente lo que se siente esta sensación, que es dulce como un jarabe y demás cosas edgis, y que lo único que falta es la satisfacción que sintió cuando cagó a palos al trío de bobos. Al día siguiente Jeff es despertado por los tarareos de su madre, y esta lo chantajea para que vayan a lo de Randy, que se amigue con él, y que así Liu volvería con ellos. Una vez allí la madre de Jeff y la madre de Randy entablan una pequeña conversación y luego hacen entrar a Jeff a la casa. Jeff se dirige a la habitación de Randy y entablan una conversación, donde Randy le cuenta a Jeff que su padre es como el jefe de medio mundo, y que la gente se junta con él más que nada por eso, que no se lleva bien con su padre y que siente haber usado las bicicletas de Jeff y Liu sin permiso, solo que estaban aburridos y en su pueblucho no hay mucho para hacer. Jeff acepta sus disculpas, y también pide perdón porque las cosas fueron bastante lejos. La tarde continuó y a Jeff no le estaba pareciendo mal pasar el tiempo con Randy, incluso llegó a agradarle. Un rato más tarde, la mamá de Jeff y Randy se fueron de la casa en sus coches. En ese momento Randy invita a Jeff a ir a la cochera para enseñarle cosas interesantes, según él. Randy saca una pequeña caja y le muestra a Jeff lo que hay dentro, una pistola de bengalas. Jeff le dice que tenga cuidado con eso, a lo que Randy cambia de actitud y vuelve a ser un boludo. Randy carga la pistola, y cuando Jeff se voltea a la puerta por donde entraron estaban los dos bobos restantes. Así, el trío de bullies se unió una vez más. El trío de boludos le dice a Jeff que se las va a pagar por haberles pegado, y que después de cobrar una paliza de su parte, van a estar a mano, y que Jeff mejor se cruce de camino si los ve de nuevo. Jeff les propone dejarlo todo ahí para evitar problemas de ambas partes y que cada quien siga con lo suyo, porque tampoco se va a dejar pegar gratuitamente. Después se nos vuelve a describir poéticamente lo que sentía Jeff en ese momento, la ira y la jajajaja locura. Acá vuelven a tener una pelea que no tiene caso resumir, solo lo más importante, que Jeff los volvió a cagar a palos, y los tenía a su merced y les preguntó de nuevo si estaban en buenos términos, a lo que el trío de bullies dijeron que sí. De repente, los chicos escucharon que los coches de sus madres habían regresado, y prosiguieron a ordenar todo lo más rápido posible para poder guardar la pistola de bengalas, porque si no Randy iba a cagar fuego. A Jeff no le importaba que Randy se metiera en problemas, pero le preocupaba que tal vez su madre no fuera a traer a Liu de vuelta si tanto él como Randy eran castigados por tocar cosas que no debían. Mientras Jeff levantaba unas revistas tiradas en el suelo, Randy, que tenía la pistola de bengalas en sus manos, estaba muy nervioso porque debía guardarla lo más rápido posible. Sin embargo, cuando oyó las llaves de su madre entrando en agujero de la puerta de la cochera, de los nervios se le cayó la pistola, la cual estaba cargada, y una vez tocó el suelo se disparó, estando en dirección contraria a Jeff. Jeff, al escuchar el ruido, por reflejo volteó su cabeza para ver, solo para visualizar en un segundo la luz roja brillante de la bengala dirigiéndose a su cara, impactando en su lado izquierdo. Jeff empieza a gritar de dolor mientras se quema la mitad de su cara, solo para que después todo se vuelva nebuloso. Jeff retoma la conciencia un tiempo después para darse cuenta que estaba en la cama de un hospital con la mitad de su rostro vendado, y no pudiendo reaccionar o abrir los ojos por efectos de las drogas que le suministraron, pero podía oír todo a su alrededor.
Jeff escucha a sus padres hablar con el doctor les comenta que Jeff en general tiene mucha suerte de no haber tenido un daño mucho más grave, si bien la mitad de su rostro tuvo quemaduras de tercer grado, y su ojo izquierdo parece muy comprometido, con antibióticos y mantener la herida limpia, Jeff se iba a recuperar dentro de todo bien. A la mamá de Jeff le importa un pito, y pregunta qué pueden hacer por la apariencia de su rostro. El doctor le responde que en ese momento esa es la menor de las preocupaciones, y que cualquier cosa la cirugía plástica siempre es una opción. El padre de Jeff le da las gracias al doctor, y le pide un momento a solas con su familia. Una vez que se fue el doctor, Matt Wobbs le pide a Liu, que estaba allí, que vaya a la cafetería a tomar algo, que cualquier cosa si Jeff despertaba lo llamaban. Una vez solo con sus padres, Jeff escuchó su conversación, que lejos de preocuparse por el bienestar de su hijo, estaban preocupados por su apariencia y lo que los demás fueran a pensar de él y por consiguiente de ellos. Jeff escuchó después a sus padres hablar de lo que supuestamente había ocurrido, según el trío de bullies, de que básicamente Jeff se disparó solo por andar jugando con la pistola de bengalas, y que ellos le suplicaron que parara, obviamente una mentira. Pasaron los días, y Jeff ya estaba despierto. El comisionado Gordon pasó a visitarlo, y mantenerlo al tanto de la situación de Ciudad Gótica. A lo que Jeff le pregunta a Gordon cuál era el apodo que le decían cuando Jeff trabajaba en la fiscalía, a lo que Gordon no le responde hasta que Jeff, furioso, le dice que lo diga. Dos caras, Jeff, pasaste de ser el Guasón Emo a ser Dos Caras. Cuando llegó el día de su alta, Jeff le pidió a una enfermera un espejo para ver su rostro, y oh sorpresa, no dijo que era hermoso y que es el rostro perfecto, pensó que su cara estaba hecha mierda y se dio cuenta que no veía nada del ojo izquierdo. En el auto camino a casa, Jeff no dijo ninguna sola palabra. Liu de su parte estaba emocionado de volver a casa con su hermano. Una vez en casa, los padres de Jeff fueron a su habitación a sentir pena por sí mismos, aunque antes se mencionó que tenían dormitorios diferentes, pero bueno, mientras que Jeff y Liu estaban en su cuarto. Jeff estaba mirándose las cicatrices, y Liu no sabía muy bien qué decir, por lo cual su intento de charla fue incómodo. Liu intentó hablar con sus padres para que estos hablaran con Jeff, pero estos últimos mandaron a Liu a cagar. Más tarde esa misma noche, Jeff entró al dormitorio de sus padres y los despertó. Jeff tenía un cuchillo en la mano. El padre de Jeff intenta calmar a la madre de Jeff por esto último, diciendo que probablemente se desorientó y tomó ese cuchillo por efecto de los analgésicos. Matt Wobbs le preguntó a Jeff qué estaba haciendo, a lo que Jeff simplemente contestó asustarte. Matt intentó razonar con su hijo, pero cuando menos se lo esperó, Jeff se lanzó a su padre, atacándolo con el cuchillo en el estómago, y empezó a clavárselo bien rico 3 veces. La madre de Jeff del show no pudo moverse de la cama, a lo que le pregunta a Jeff por qué hacía eso, a lo que Jeff empezó a recriminarle que todo era culpa de Randy, que Randy empezó todo, lo de la bengala, la pelea con Liu, y como la mamá de Jeff quería encerrarlo en casa para que nadie viera su rostro desfigurado. Jeff, por favor, estaba estresada, estaba preocupada por ti, eso es todo. Por favor, yo te quiero. Mamá, creo que deberías tomar tu propio consejo. Tú sabes, lo que le dijiste a Liu cuando llegamos a casa esta noche. Él quería hacer algo agradable para darme la bienvenida a casa, ¿y recuerdas lo que nos dijiste que hiciéramos?, preguntó Jeff, mientras se arrastraba, acorralando a su madre en la cama. ¿Qué dije? Preguntó, la pregunta salió apenas en un susurro. Ve a dormir. Le oyó Jeff y metió el cuchillo en el pecho de su madre. Él la apuñaló una y otra vez, y cuando lo hizo, finalmente encontró esa receta perfecta, esa mezcla celestial. La rabia, el odio y el placer mezclándose en una fórmula perfecta, y por un momento, Jeff se perdió en esta. Jeff abrió la puerta del dormitorio de su hermano, no sorprendido de encontrarlo dormido. Se había dormido con los auriculares, así que se durmió sin escuchar todos los gritos. Eso estuvo bien para Jeff. Era mejor que Liu no tuviera que oír todo eso. Jeff se sentó en la cama de su hermano y lo empujó ligeramente. Tomó un momento, pero Liu finalmente abrió los ojos y levantó la vista. Jeff le quitó los auriculares. Ahora eres libre, Liu. Habló suavemente. Jeff, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Liu murmuró, todavía medio dormido. Lo verás por la mañana. Solo quería decirte que te quiero. Has sido mi mejor amigo, ¿recuerdas? Gracias, yo también te quiero. Ahora déjame volver a dormir. Liu contestó, ya dormitando de nuevo. Jeff sonrió y se puso de pie. Cuando salió de la habitación, volvió a mirar a su hermano durmiente una última vez antes de salir de su casa y de desaparecer en la noche oscura. Bueno, como podemos ver, esta versión de Jeff cumple lo que promete. Ser un remake de la versión anteriormente vista. Conservando las mejores cosas del relato del 2011, como la relación fraternal de Jeff y Liu, dándole el giro de que esta vez, Jeff es el mayor, lo cual le da una capa más de profundidad a Jeff, al darle ese sentido de proteger a su hermanito. La personalidad indiferente de los padres de Jeff aquí es magnificada, haciendo que pasen de ser simplemente los padres de Jeff a ser, para mí, los antagonistas principales del relato. Lo cual haría más sentido que la reacción de vaciarle el cargador a Jeff como primera medida hiciera más sentido en esta versión, pero no, acá reaccionan un poco más de la forma que se esperaría si ven a su hijo con un cuchillo. Los bully para mí también son otro punto mejorado, ya que dejan de ser tan genéricos y se asemejan más a lo que un bully suele ser en la vida real, un fraca que molesta a otros porque está falto de atención en casa, y es el más picante hasta que se encuentra con alguien más picante de verdad y ahí sale a la luz su verdadera naturaleza de mariquita falto de afecto.
Los puntos positivos de este relato en contraposición a los malos son bastantes a favor. Para empezar, como ya dije, la dinámica entre Jeff y Liu es bastante buena, uno como lector puede identificarse con esa relación de solo nos tenemos el uno al otro. Y sentirse alejado de las personas que en teoría, deberían amarte. Si tuvieron padres distantes y hermanos, seguramente entienden esa sensación de la que estoy hablando. Yo no, mis padres se odiaban el uno al otro pero siempre estuvieron para mí, y tengo bastante diferencia de edad con mis hermanos como para poder haber forjado una relación parecida a la de Jeff y Liu XD. Los padres de Jeff cumplen muy bien el rol antagónico en este relato. En un principio, no parecían ser individuos tan despreciables. Sí, es una red paja que tus propios padres no te crean que no fuiste el responsable de empezar una pelea, pero hasta cierto punto era más o menos entendible que se enojaran con ellos por meterse en una pelea apenas llegados a su nuevo vecindario, y para los adultos, que usen sus bicicletas sin permiso no es un motivo de peso como para cagar a palos a unos suachines randomiados de 13 años. Y que uno de estos sea por muy mala suerte el hijo de tu jefe, sí se entiende un poco la reacción del padre de Jeff. Todo esto se va por el caño cuando los padres de Jeff van mostrando su verdadera forma de ser, de una forma mejor desarrollada que en el relato del 2011. El padre de Jeff, Matt Watts, es el típico padre distante que solamente se interesa en su trabajo y que mantiene una familia solamente por ser el deber tradicional de un hombre, pero que no ama a su esposa, y que si bien tal vez sí tenga algún cariño por sus hijos, su misma personalidad fría y distante es la que evita que forme un lazo genuino y amoroso entre ellos. Para Matt Watts, con solo dar un techo y comida es suficiente, y no estaría mal, si tan solo pusiera un leve esfuerzo en conectar de verdad con sus hijos. El padre de Jeff es el típico padre que luego muere solo, meado encima, en un asilo. Y por el que sus hijos el día que muera van a llorar, pero no porque perdieron a su padre, sino porque van a recordar que nunca tuvieron un padre presente en verdad. La madre de Jeff es aún más superficial, yo siento que el remake de hay que vaciar el cargador a nuestro hijo no hay de otra acá sería hay que esconder a nuestro hijo deforme no hay de otra, solo que en este caso es mejor planteado, ya que se deja en claro que la madre de Jeff solo le interesa encajar y volverse la típica vieja que nunca muestra su verdadera cara, chismosa, cuyo su único objetivo en la vida es escalar socialmente para rodearse de personas influyentes en su comunidad, y así mirar desde arriba del hombro a cualquier persona que se encuentre por debajo de su escalón social. La prosa de este relato es sin duda la mejor de los tres presentados, lo cual es un punto bastante destacable, porque este remake no parte con la misión de ser una creepypastucha de internet, sino que intenta ser una historia de origen cuidada y trabajada. Y para concluir con los puntos buenos, vamos con uno un poco ambiguo, porque medio que se aleja de la esencia de la imagen de Jeff, que es la desfiguración de su rostro. Acá se deja casi por completo de lado todo el asunto del go to sleep en favor de ser un poco más realista. Cambiar la quemadura de ácido por una de bengala y convertir a Jeff en vez de un Joker emo a un dos caras adolescente es un giro acertado en favor de la verosimilitud en mi opinión. Ahora, vamos con lo malo, que en mi parecer son dos cosas. La primera es que la locura de Jeff, si bien en este relato está más, entre comillas, justificada, la verdad es que por momentos las descripciones se pasan de poéticas, lo cual no sería necesariamente malo, si no fuera que en cada puto momento de que Jeff está al borde de realizar un acto violento, la misteriosa sensación de Jeff, que es un vestigio de mierda que quedó de la versión anterior, se nos describe de una forma un tanto innecesaria en mi opinión. Pero la descripción de la jajaja locura de Jeff es lo de menos, el punto malo acá es porque sigue estando presente esta supuesta sensación de placer por la violencia de Jeff como uno de los trasfondos de su locura. Para mí, en la historia que se intenta plantear acá, no tiene sentido y sobra. Porque se nos construye un relato, que nos da a entender que Jeff se volvió un asesino por la ira reprimida hacia sus padres, pero con esa constante sensación que tiene Jeff, su gusto de tener poder y sentirse más fuerte que los demás, es un elemento muy mal planteado en ambas versiones. Porque da la impresión de que quieren dar a entender, que Jeff ya tenía una predisposición a ser una persona violenta pero que reprime sus deseos. Pero luego con las acciones y hasta los propios pensamientos internos de Jeff nos muestran todo lo contrario, Jeff en esta versión es hasta más tranquilo y funcional que en la del 2011. Se puede argumentar que son los deseos del inconsciente reprimido de Jeff, pero si es el caso entonces de lo que quieren hacer, entonces lleven el relato más por ahí que los elementos que son los catalizadores de que esa locura interna salga a la luz, sean planteados de forma distinta.
Porque en ambas versiones del personaje, nos quieren construir un origen trágico, que Jeff es un personaje trágico que es lo que es por lo que pasó, pero si van a hacer eso, entonces enfóquense en cómo la psique de Jeff se va desmoronando por diferentes eventos traumáticos, eso está bien. Pero si quieren plantear que Jeff lidia con un conflicto interno de descubrir que disfruta el sadismo y lastimar a los otros, y que es un psicópata asesino en potencia, entonces aborden la historia desde un punto de vista más introspectivo, y que Jeff genuinamente poco a poco desarrolle una curiosidad por matar, porque al mezclar estas dos visiones, lo que logran es generar contradicciones, pero de las malas, no de las de O, es contradictorio e hipócrita como Tony Soprano, el mejor personaje de la ficción de la mejor serie de la historia. Eres un hipócrita. Siempre que te estás masturbando en la sala, cuando acabas gritas extasiado que los femboys son mejores que las minas. CJ Junior. Me haces llorar. Es un dibujo. La falda no te queda. Solo a las trans colombianas. Sino de las del tipo pero Jeff es un loquito de antes o después de los eventos traumáticos. Si es resultado de los dos, entonces ese énfasis en la sensación extraña está de más, porque la describen como si fuera una energía maligna o algo así, que en la práctica no es nada. Para mí quisieron hacer algo similar al pasajero oscuro, de la serie Dexter, que por lo poco que vi es en síntesis la necesidad casi adictiva de los psicópatas de realizar actos malignos o mal vistos por la sociedad. En el caso del protagonista esa necesidad es asesinar, pero para complacerla elige hacerlo con personas que se lo merecen. En las novelas por lo que vi, el pasajero oscuro es literalmente una entidad que impulsa a las personas a realizar actos malignos por gusto, pero en la serie es solo el nombre bonito que le ponen a las compulsiones de los psicópatas. El otro punto negativo, es a la vez su mayor punto positivo desde el punto de vista escrito, que es que esta historia se aleja demasiado de lo que debería ser un creepypasta. Esto es algo que ya pasaba en la versión anterior, pero en este caso no solo se aleja de la esencia de los creepypastas, sino que también de la esencia del propio Jeff the Killer. Por más que los creepypastas al ser los abuelos de los brainrots, en el sentido de que son creaciones colectivas en la mayoría de casos, y que sus elementos son estandarizados por la comunidad misma, esta historia con algunos cambios y que los personajes tengan otros nombres, tranquilamente puede ser una historia independiente. Porque al alejarse no solo de la apariencia de la imagen de Go to Sleep, sino que también alejarse de la esencia de los creepypastas mismos, no se puede juzgar como tal. Si bien disfruté leer y escuchar esta historia, no voy a mentir que en ningún momento sentí la más leve incomodidad o pequeño rastro de miedo, cosa que estoy convencido, a absolutamente nadie le pasó con este relato, al ser Jeff un personaje ya consolidado, y que esta historia parte de ser la reversión de otra. Obviamente juega el factor de que ya soy un adulto, y que ya no me puedo perturbar tan fácilmente con dibujitos del internet, pero al menos en mi relectura de la versión del 2011, volví a tener el pensamiento de, qué horrible debe ser que se te meta un loquito a la casa a querer matarte corte como le pasó a George Harrison, en la escena del prólogo. Y en la versión del 2008, logré perturbarme al ver que básicamente es cine de autor al ser una biopic de Seseur, no mentira, pero por lo menos le suma un poco saber que la versión del 2008 sí está escrita por un loquito. En cambio esta versión, deriva de un concurso. Ruggeri se cree que es ejemplo. Zarpado en Olson como diría la chaviza. Para terminar quiero decir, que a estas alturas de la vida ningún creepypasta debería aspirar a sembrar la duda de si son reales o no, porque si no salen porquerías como Da Full, que solo desinforman de temas serios reales. Pero sí deben aspirar, a ser buenas historias de miedo, que logren perturbarte como lector, y que al ser nativas digitales, se esparzan por todo internet lo mejor posible. Hay escritores muy talentosos por la red, y creo yo, que deberíamos dar paso a la nueva generación de iconos de los creepypastas modernos, por lo cual, en un próximo video recomendaré junto con su ayuda, a los mejores creepypastas de la actualidad que recuerden a los tiempos pasados, pero con su sello personal. No tenía ni 100 subs y ya quería que su comunidad haga el trabajo por él. Bien, para concluir este video, voy a dar mi opinión de cuál de las 3 versiones más conocidas del personaje, es la mejor. La mejor versión de Jeff the Killer, que analicé hasta el momento es la versión de todas malas. Ninguna buena. Jeff the Killer, eterno hijo de Slenderman. ¿Cuántas películas, por más malas que sean, llevaste al cine Jeff? ¿Cuántos juegos por lo menos decentes tiene Jeff?
Slenderman es mejor, Smiley Dog es mejor, Ben Drowned es mejor, y casi todos los personajes conocidos de Creepypasta son mejores que él. El único personaje igual de mediocre, o peor, que ayudó a sembrar el fin de la era de los creepypastas, es Sonic.exe. Espérame rata azul, a vos te vamos a hacer mierda. Ya en serio, en mi opinión personal, la mejor versión de las tres por descarte, es la del 2015. No será la mejor creepypasta, ni siquiera califica como tal, pero es la que tiene la escritura más cuidada, y es la más entretenida de leer en mi opinión. Pero, si vemos cuál es mejor creepypasta, la mejor sería la del 2008, pero más por tener el mérito de ser de la época dorada de los creepypastas, y ser la que sembró las bases de la mitología del personaje. Y la del 2011, si bien me parece la peor de las tres, tampoco hay que ser tan duros con esta versión. Porque si bien escogí al relato del 2015 como el mejor de los tres, no podemos dejar de lado que es la reversión mejor contada de la versión del 2011, que con sus aciertos y fallas, nadie le puede quitar el honor de ser la versión más popular del personaje, algo que al violín toxicómano de Seseur siempre le va a doler, y solo por eso hay que tenerle cariño, además de ser parte de nuestra juventud. Pero, ¿cuál es tu versión favorita de Jeff the Killer? ¿Es alguna de las tres presentadas hasta la fecha en este canal, o alguna de las otras versiones menos conocidas que analizaremos más adelante? Los leo en los comentarios. Sin nada más que agregar por el momento, me despido de los que hayan llegado hasta el final del video. Muchas gracias en serio, este proyecto de análisis de personajes de Jeff es algo que me tomó muchísimo más tiempo del planeado, por varios factores. A partir de ahora, trataré de ser más activo en el canal, para poder crecer y hacer un contenido cada vez un poco mejor. Si el video te gustó, por favor dale like, suscríbete para más análisis de personajes y diferentes temas, y comparte el video con quien creas que le puede interesar. De nuevo, muchas gracias, y nos vemos en el próximo video, chao.